Sí, y ya estamos en vivo. Bueno, ¿qué tal a todos los de la biblioteca de El Polímata? El día de hoy tenemos un invitado muy especial y un queridísimo amigo, Pablo Andrés, conocido también como Guinio o conocido como el Rey Mono también por sus más cercanos. Bueno, pues el día de hoy tengo el agrado de comunicarles. Yo había tenido un debate con Guineo hace ya bastante tiempo sobre diferentes temas. Luego él también tuvo diferentes debates con tomistas. La verdad que es muy bueno en su campo. Y pues bueno, nuestro hermano estuvo durante mucho tiempo en el ateísmo, estuvo viviendo en el ateísmo. Y en su vivencia del ateísmo, él fue un ateo honesto. Él comprendía que si es que realmente quería comprometerse con el ateísmo a fondo, tenía que encontrar argumentos por los cuales él pueda sostener la inexistencia de Dios, ¿no? No como existen hoy en día personas que se hacen llamar a sí mismas ateos, pero que realmente son agnósticos o que directamente son personas que desconocen de los debates académicos que respectan sobre la existencia de Dios, sus atributos y los argumentos más fuertes, etcétera. De hecho, ese fue el contexto en el cual yo lo conocí. Y bueno, pues el día de hoy nos va a contar su testimonio de cómo es que en esa búsqueda por encontrar la verdad y encontrar las mejores respuestas para que pueda tener una posición honesta, terminó volviéndose teísta. Buenas noches, Pablo, ¿cómo te encuentras? Excelente, excelente, Ángel. Pues bueno, pues quiero agradecer, ¿no? Principalmente, Ángel, por darme este espacio para dialogar y principalmente, ¿no? Para, digamos, hablar de escribirles acerca de mi conversión, en este caso, al teísmo, al cristianismo bueno, en este caso, al catolicismo, ¿no? Y bueno, sé que ya muchos de ustedes me conocen, saben quién soy, de dónde soy y qué estudio, ¿no? Ya había tenido muchos debates con Carlos, digamos, tuve debates también con Ángel, ya lo había comentado, y digamos que todos esos debates, digamos que toda esta cuestión, pues me llevó como a reflexionar, a repensar esta cuestión, ¿no? Porque sí, antes era ateo, ¿no? O sea, así un pinche ateo aférrimo, sí. Después pasé al agnosticismo, o sea, pasé al agnosticismo, por esa cuestión, digamos, racional entre decir, a ver, es que, digamos, la metafísica atómica es muy compleja, es que los argumentos teístas contemporáneos son complejos, entonces, ¿por qué digo que los argumentos ateos son verdaderos? ¿O por qué, por ejemplo, intento como que construir argumentos de una metafísica que sea naturalizada, ¿no? Cuando todavía no he comprendido, digamos, estos argumentos, ¿no? Estos argumentos teístas. Entonces, por esa razón, digamos, empecé como a reflexionar y empecé, digamos, a hacer ciertas inferencias intuitivas, ¿no? A lo que me refiero es que, por ejemplo, la metafísica atomista es bastante sólida, ¿no? Responde, o sea, digamos que ciertas objeciones han sido respondidas, ¿no? A partir de la metafísica atomista y digamos que la metafísica, en este caso analítica y los argumentos teístas, ¿no? Digamos que cubren una metafísica tradicional, una metafísica escolástica, ¿no? Entonces, por esa, digamos, evidencia que es acumulativa, por esos trabajos, por esas investigaciones, reflexioné y dije, bueno, digamos que esto es muy acumulativo, ¿no? La noción del realismo estructural óntico, de estructuras sin relata o sin individuos, es algo muy complejo y muy controversial, ¿no? Entonces, por eso decidí, digamos que pasarme a esta imagen metafísica tradicional y por tanto abrazar en este caso el teísmo, ¿no? Y abrazar en este caso que existe Dios, que es acto puro, actus essendi o el ese, ¿no? Etcétera. Entonces son argumentos bastante plausibles, bastante consistentes, ¿no? Y por otra parte, no, por otra parte, digamos, mi conversión fue hecha también por fe, ¿no? O sea, digamos que yo estoy en un grupo de tomistas, ¿no? Ángel lo sabe, y sabe que tenía como ciertas tendencias católicas, incluso hasta me tachaban como que derecho, o sea, ¿cómo puedes tú tener, digamos, ciertas tendencias católicas si no eres teísta, si no tienes como ciertos compromisos ontológicos, digamos, necesarios o relevantes, ¿no? Entonces, por eso, digamos, o sea, digamos que la fe también, o sea, de el conmoverme, digamos,
por, digamos, muchos personajes importantes, en este caso por Cristo, por María, por los santos. Entonces también, digamos que la fe fue muy importante en mi conversión y por eso, digamos que por todo esto soy ahora pues teísta y soy católico, ¿no? Digamos que muy, 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 muy feliz de esto, la verdad. Mira, y justamente lo que dices es algo bien interesante porque hay personas, por ejemplo, en mi caso, en el caso de Carlos también, y en el caso de muchas personas que pasan de un teísmo o de un agnosticismo, lo hacen primero del teísmo a un tipo de cristianismo más light o más abierto, ¿no? En el que dicen, bueno, ahora sí creo en Dios, ¿no? Pero todavía no me apego a una religión. Pero tú diste un salto directo hacia el catolicismo y eso es, la verdad, algo increíble porque es un compromiso genuino, a mi parecer. Y yo la verdad que estoy muy contento porque es un proceso que creo que lo he vivido contigo. Recuerdo que cuando te conocí fue cuando hacías una refutación a el argumento cosmológico Calam. Y yo recuerdo Sí, que entre mis comentarios te dije, sí, pero a cuál de todos los Calam estás refutando? Y me hiciste una respuesta que me obligó a leer bastante porque me sacaste acá filosofía de la física, filosofía analítica, me sacaste cuántica y dije, Dios mío, a ver, y pues tuve que leer bastante para que pueda entender, ¿no? Tú sabes que yo soy comunicador y lo que busco es leer, entonces yo viví ese proceso contigo y la verdad que, como bien dices, ¿no? La fe es una parte fundamental y no es que sea una fe ciega o una fe sin evidencias, es una fe iluminada tanto en la autoridad como en la razón. Y pues bueno, yo la verdad que estoy claro. encantadísimo, ¿no? Y quería preguntarte, ¿no? Porque nosotros decimos, ¿no? Que aquel que dice, ¿no? Dios no existe porque se considera ateo, pero realmente no conoce el debate contemporáneo, no debería de denominarse ateo. ¿Tú cuál consideras que vendría a ser este punto de inflexión en el cual una persona que desconoce de estos argumentos podría empezar a conocerlos, ¿no? O sea, ¿cuáles serían los argumentos que debería de conocer para que ya pueda llamarse a sí mismo una especie de ateo académico o para que pueda llamarse a sí mismo una especie de agnóstico académico? ¿Cuáles serían los autores o los argumentos que tú consideras que serían importantes para eso? Por los cuales tú fuiste conociendo, ¿no? En la universidad. Claro, claro. Por ejemplo, o sea, primero, primero como exploras, digamos, a autores que son muy populares, ¿no? O sea, en este caso, para que llegue al punto, ¿no? Digamos que conocí a William Lane Craig, vi sus debates, ¿no? Entonces vi que obviamente, digamos, apelaba a ciertos argumentos que partían de la metafísica analítica. Entonces, digamos que yo ya tenía, digamos, cierto conocimiento, ¿no? Sobre metafísica analítica, en este caso sobre filosofía de la ciencia, pero con obviamente, digamos, estos temas del realismo científico, del realismo estructural, del realismo del semi-realismo, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, son ciertos temas que obviamente implican una metafísica muy, muy fuerte. Entonces, yo utilicé, digamos, esas herramientas, ¿no? Para, digamos, desestimar los argumentos de Craig. En este caso, el argumento que más defendía era el cosmológico Calam, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, si alguien quiere considerarse un ateo o un agnóstico académico, pues debe leer, por ejemplo, a Opi, ¿no? O sea, digamos que Opi es un autor bastante relevante en este caso, pero también, digamos, hay ciertos autores que han sido como infravalorados, ¿no? Hoy en día en la metafísica, que podría considerar que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando tú quieres construir un sistema metafísico, en este caso, que sea sólido, por ejemplo, debes partir, en este caso, de a ver si existen, no sé, los universales, de qué son las entidades inobservables, qué son los poderes causales, qué son las disposiciones, qué son, por ejemplo, o sea, qué es una explicación causal, qué es una entidad que es fundamental, ¿no? Qué es la modalidad, qué son las propiedades, qué son las clases naturales. Esos temas son muy importantes, ¿no? Para, digamos, construir un sistema metafísico en metafísica analítica, porque en tomismo o en la metafísica escolástica es un poco diferente a cierta aunque hay cierta posibilidad de comprarlos, ¿no? Y decir cuál es mejor,
etcétera, ¿no? Entonces, si alguien quiere considerarse, digamos, un ateo o un agnóstico académico, pues debe empezar, en este caso, por, digamos, ser más serio en su investigación sobre la metafísica, ¿no? Entender verdaderamente, digamos, las vías tomistas o ya de plano, digamos, la metafísica analítica, ¿no? Pero debes como tener cuidado de crear o de crear objeciones que sean objeciones débiles, ¿no? Las típicas objeciones de las personas de TikTok que son bastante malas, ¿no? Entonces, pues sí, digamos, meterse a la metafísica, meterse a los autores, citarlos, hacer documentos incluso, pero considero que son como esos criterios intuitivos para considerar, digamos, a alguien como un agnóstico académico o ateo académico, ¿no? Pero es algo muy, muy complejo. O sea, digamos que si alguien quiere venir a decir que, ay, no, es que es evidente que Dios no existe, pues está equivocado, ¿no? Digamos que está sesgado, ¿no? O sea, no es evidente, incluso Tomás de Aquino lo dice, por eso se necesita demostrar a Dios, ¿no? Entonces, digamos que no es evidente, como dicen los cientificistas, que Dios no existe, que entre más conozcas, que entre más, por ejemplo, sepas de física fundamental, vas a encontrar que Dios no existe, pero es totalmente falso, ¿no? Hay otro mundo al lado, ¿no? El mundo de la filosofía, el mundo de la metafísica, que ha sido como infravalorado por esos cientificistas. Entonces debemos como redirigirnos ahí para ver, por ejemplo, cómo es posible justificar la existencia de Dios y es posible y es racional y hay una consistencia increíble para justificar la existencia de Dios, ¿no? Que no es algo absurdo, que no es algo que se deseche rápido, ¿no? Básicamente, pero bueno, creo que me fui más allá de la respuesta. No, no, es que Sí. justamente como dices, ¿no? Si es que se quiere hacer esa afirmación de que Dios no existe, es evidente, mínimo tendría que conocer, por ejemplo, distinciones como el quad C o el quad nos, ¿no? Distinciones básicas con respecto a los presupuestos de los modelos que se utilizan para que una persona considere si algo es evidente o no. Y ahí justamente quería entrar a otro tema y a otra pregunta, y es que, digamos, ¿no? Todas las categorías metafísicas que has mencionado, cualquier persona, y estos son argumentos que he visto en TikTok, por eso son, o sea, no es que porque estén en TikTok es que son malos, sino que son malos argumentos en TikTok, y uno de ellos era, ¿no? Es que los creyentes se van a la metafísica porque dentro de la ciencia no pueden demostrar a Dios. Eso es lo que dicen, pero justamente todas las categorías metafísicas que tú has mencionado son las categorías por las cuales la ciencia funciona. Sin esas categorías no se podría hacer ciencia realmente, sin esos presupuestos. Entonces, la pregunta que yo quería preguntarte, ¿no? Por ejemplo, el de la causalidad, el de los entes necesarios, el de la modalidad, sin nada de esto, la ciencia no funciona. Entonces, yo quería preguntarte, ¿tú consideras que si un científico realmente quiere buscar una verdad absoluta, una verdad genuina y no solamente verdades provisionales, ¿tiene que conocer metafísica o no? ¿Cómo abordas tú esa pregunta? Sí, ¿no? O sea, por ejemplo, incluso la ciencia presupone, en este caso, no conexiones necesarias. Por ejemplo, presupone que hay, digamos, una lista de cosas que existen, ¿no? Porque o sea, cuando decimos el electrón tiene un spin de un medio, o cuando, por ejemplo, hablamos sobre las propiedades o características, ¿no? De el espacio-tiempo, ¿no? En este caso de especies de animales, ¿no? De partículas elementales o partículas fundamentales, ¿no? Entonces, se presupone, en este caso, que se habla de cosas que existen, no de individuos. Se habla también de atributos, de características, de propiedades que tiene, por ejemplo, ese individuo o esas cosas, ¿no? Y también se habla de que si cierta partícula elemental interactúa con otra, no pasa esto, ¿no? O sea, se presupone que, digamos, hay una causa final, ¿no? O sea, apelando a la teoría tetracausal aristotélica, ¿no? Pero el punto es que la ciencia presupone, en este caso, cosas que no puede demostrar y que, en este caso, hay una disciplina más general que se encarga de demostrarlo. Por eso es demasiado importante. O sea, digamos que la metafísica digamos, bueno, como de Aristóteles o Tomás de Aquino, la ciencia divina, pero también es muy importante para conocer la estructura de la realidad, ¿no? Y para, por ejemplo, conocer de la forma más general y de la forma más explícita qué es de lo que estamos hablando cuando, por ejemplo, hacemos ciencia, ¿no? O sea, ¿qué es un electrón? ¿Es una entidad? Bueno,
tiene ciertas propiedades, tiene ciertos poderes causales, ¿no? Hay relaciones causales que ejerce, hay, digamos, una modalidad en este caso, ¿no? Que es el estudio de lo que es posible y lo que es necesario. Digamos que hay una lista de entidades que tienen ciertas esencias, ¿no? Y que esas esencias, que son, por ejemplo, que tienen, bueno, esas esencias, digamos, son importantes para incluso justificar por qué, digamos, un electrón es un electrón y no, digamos, es un animal o es un perro, ¿no? Entonces, todas estas cosas son demasiado importantes, ¿no? Y que la ciencia presupone, pero cuando un cientificista, pues, te dice, no, que la ciencia es la verdad y todo eso, pues, obviamente está cayendo en una contradicción y, pues, fácilmente puedes refutarlo con una pinche inferencia de reducción al absurdo, ¿no? Básicamente. Entonces, digamos que esto es muy, muy importante, ¿no? Por ejemplo, incluso se presupone la verdad necesaria en ciencia, ¿no? Y que por motivos epistémicos, obviamente, la ciencia va progresando. Y eso es de lo que habla el realismo científico, ¿no? Habla acerca de, a ver, qué hace que la ciencia sea exitosa. Por ejemplo, el clásico argumento del no milagro de Putnam, ¿no? Bueno, porque la ciencia, o sea, la ciencia es exitosa porque es verdadera, ¿no? ¿Y qué implica que sea verdadera? Pues implica que hay ciertas entidades que existen, que tienen poderes causales y que hacen, por ejemplo, que las proposiciones de la ciencia sean verdaderas, ¿no? O sea, hablamos de que la ciencia tiene su objeto de estudio, tiene objetos de estudio que son los entes o que son las entidades de los individuos, pero bueno, toda esta cuestión es demasiado importante, ¿no? Ya lo dije, pero bueno. Por supuesto, claro, ¿no? En este caso estaríamos hablando de ciencia positiva. ¿Te acuerdas que justo ayer estábamos tocando esta cuestión, ¿no? De cómo es que la palabra ciencia o science en inglés, cómo es que se había positivizado cuando realmente la palabra ciencia, al referir conocimiento, refería a la explicación de los procesos causales. Es algo bien interesante y ahora quería irme, ¿no? Por otra pregunta, y es, ¿en qué momento tú empezaste a sentir que tu ateísmo flaqueaba? Que tú, o sea, en el que dijiste, creo que me apresuré en haber tomado una postura atea. ¿En qué momento consideras que tu ateísmo empezó a flaquear un poco? Ok, por ejemplo, cuando pues empecé a revisar, en este caso, o sea, cuando empecé, digamos, a revisar de forma más profunda, de forma más técnica, los argumentos teístas, ¿no? Porque no es solamente el argumento cosmológico Kalam, o sea, no es solamente ese argumento que existe y ya, ¿no? Son las vías tomistas, son los diferentes tipos de Kalam que hay en la metafísica analítica, son los, digamos, otros tipos de argumentos que hay, digamos, en la metafísica analítica que son mucho más complejos y que hay muchos autores, ¿no? Que han tratado, digamos, de justificar un teísmo clásico o neoclásico a partir de nuevas herramientas en la metafísica analítica. Entonces, todo esto se vuelve herramienta, o sea, todo esto se vuelve como una poderosa carga en contra del ateísmo, ¿no? Entonces, digamos, lo que yo defendía, ¿no? Flaqueó por toda la evidencia acumulativa, o sea, todos los autores, en este caso, en la metafísica analítica, mucha mayoría son neo-aristotélicos, ¿no? O sea, defienden en este caso una imagen manifiesta de la ciencia y de la metafísica, ¿no? O sea, hay individuos que tienen ciertos accidentes o atributos y hay ciertas relaciones causales, se defiende mucho el PII, el principio de identidad de los indiscernibles, se defiende mucho el esencialismo disposicional, se defiende mucho, ¿no? En este caso, la verdad por correspondencia, se defiende mucho, digamos, este tipo de teorías, ¿no? Y, digamos, la teoría que yo defendía del realismo estructural, digamos, óntico, donde los individuos, digamos, pasan a ser borrados o eliminados de la ontología, digamos que es una postura muy controversial, tiene su justificación obviamente muy técnica, pero digamos que toda la investigación anterior, ¿no? Y posterior, en este caso, de una metafísica neoescolástica o escolástica, digamos que es bastante sólida y tiene un camino y tiene una justificación y hay muchísimos autores defendiendo, digamos, esta imagen manifiesta de lo que es, por ejemplo, la metafísica, ¿no? Entonces, todo esto sirvió como, por ejemplo, con una, o sea, como una intuición o como una carga en contra, digamos, de lo que yo defendía, ¿no? Y por eso digamos que estas investigaciones acumulativas
sirvieron como evidencia en contra de que mi ateísmo o agnosticismo pues flaqueaba muchísimo, ¿no? Y que sí era muy consistente, que, ¿no? En este caso, que Dios existe, ¿no? Y que toda la metafísica que se defiende a través de ello sea plausible y sea consistente y es plausible, por ejemplo, con una metafísica de la ciencia. O sea, se puede hacer, por ejemplo, metafísica de la ciencia, ¿no? Digamos, hablando de, a ver, digamos, un electrón está compuesto de materia y forma, está compuesto de ser y esencia, pasa de la potencia al acto, y todo eso lo podemos justificar y podemos hacer una filosofía de la naturaleza o una metafísica de la ciencia, ¿no? Bastante consistente, ¿no? Y pues podemos llegar a la causa primera, que es Dios, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, hizo que mi teísmo y mi agnosticismo flaquearan. Y por eso dije, no, a ver, el teísmo es lo más consistente hoy en día, ¿no? Y por eso debemos abrazarlo, básicamente. Claro. Y también, ¿no? Saliéndonos un momento de la investigación empírica, y no tanto investigación empírica, sino también la propia investigación filosófica, hay un momento en el cual todos necesitamos posicionarnos en nuestra búsqueda por la verdad, ¿no? Porque si es que no hay una posición en nuestra búsqueda por la verdad, pues navegamos perdidos y no tenemos dirección. En este caso, por ejemplo, ¿no? Podría salir algún ateo que desconozca realmente sobre los debates serios en lógica, en filosofía de las matemáticas, filosofía de las ciencias, etcétera, que diga, bueno, si no me presentas un paper que diga que Dios existe, para mí Dios no existe, ¿no? O algo como eso. Entonces ellos también están comprometiéndose. Yo diría, tal vez de manera un poco ofensiva, que se están comprometiendo con la ignorancia con respecto a cuestiones que no entienden todavía, que son justo las cuestiones de las cuales la ciencia en la cual están depositando su fe dependen. Sin eso la ciencia no funciona y hay un debate y hay conclusiones en esa área, ¿no? Entonces, yo, y para formular bien mi pregunta y para que se entienda el contexto, yo soy consciente de que hay un punto en el cual nosotros tenemos que tener un compromiso con una postura. En este caso, a mí me parece increíble que tú hayas optado dar ese salto hacia el catolicismo y que en el catolicismo empieces a encontrar, ¿no? Esas cuestiones, esas preguntas que a veces aparecen por ciertos personajes que yo considero que son deshonestos en cierta medida y que intentan atacar el catolicismo y así. Como ya dije, en mi caso fue diferente, ¿no? Yo pasé de agnóstico a ateísta y de teísta yo me autodenominaba cristiano todavía sin posicionarme. Pero yo considero, y quería saber qué opinas tú, que cuando uno se somete al catolicismo, porque es un sometimiento de cierto modo, uno está demostrando la humildad del límite de su conocimiento, porque si bien es cierto que mediante la razón se puede justificar sin ningún problema la existencia de Dios, también uno con la razón puede llegar a lucubrar, porque eso es lo que hacen muchas personas, lucubrar hasta llegar, por ejemplo, a posturas filosóficas como las posturas nihilistas o las posturas relativistas, eliminativistas, y empezar, o sea, ¿no? Que era lo que decía eh, el que denominó a diferentes filósofos en alguna época como los filósofos de la duda, Paul Ricoeur, ¿no? Como los filósofos de la pregunta, en el que decía que ellos intentaron depositar su fe en la razón y no hacer la correcta distinción entre fe y razón como dos herramientas que se pueden subordinar, sino creer que habían superado a la fe y depositar esa fe que supuestamente habían superado en la razón, culminando evidentemente en teorías y postulados contradictorios y problemáticos. Entonces, ¿por qué? Por algo tan sencillo como que la verdad es un solo camino, ¿no? La verdad no pueden ser varios caminos que se contradigan entre sí, violarían principios lógicos básicos como el principio de no contradicción, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad tiene que ser una sola verdad. Ahora, no es una sola verdad en el sentido de que una sola proposición aplica para todo, sino que hay una respuesta frente a una cuestión y que la respuesta no puede contradecirse con su respuesta contraria. Entonces, en ese sentido,
¿cómo ves tú el hecho de que nosotros depositemos nuestra fe también muchas veces en la autoridad dentro del catolicismo? ¿Cómo te has manejado con eso? ¿Has tenido tal vez ciertos conflictos, ciertas preguntas, pero luego te has dado cuenta de eh, que depositar tu fe es correcto? Para que me entiendas mejor esta pregunta, te doy un ejemplo sencillo. Yo antes de pasar al catolicismo, mi madre era católica y yo era solamente teísta. Y yo le intentaba refutar ciertas cuestiones o incluso ciertos dogmas, ¿no? Hacemos una distinción. Hay una teología que también es dogmática, que muchos ateos no entienden esa distinción y pues intentan aplicar, digamos, filosofía a la teología dogmática. Entonces yo intentaba refutar esto, yo cometía ese mismo error y no comprendía realmente el trasfondo histórico, lógico, mayéutico, hermenéutico, etcétera. Y una vez que lo investigaba, me llevaba con la sorpresa de que lo que se decía en el magisterio era correcto, solamente que yo lo rechazaba porque por soberbia y por puras lucubraciones o elucubraciones, creía que yo tenía la razón. ¿Cómo te has llevado con eso? O sea, ¿has estado practicando tu humildad frente a tu fe depositada en la autoridad o has tenido ciertos problemas porque te has cruzado con cosas que has dicho, esto no se me hace muy racional todavía? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que has manejado esa subordinación de tu fe con la razón? Creo que es una pregunta bastante interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, digamos que hay, o sea, como pasé, ¿no? Siendo ateo y no yendo, ¿no? Entonces, digamos que tengo como ciertos hábitos, ¿no? Que aún me parecen contraintuitivos, ¿no? Aunque obviamente yo abrazo mucho de los dogmas católicos, ¿no? Y por eso soy católico y no soy protestante o algo por el estilo, ¿no? Sino que principalmente, digamos, sé que tal vez hay personas que me pueden o que me van a corregir, ¿no? Pero digamos que los dogmas marianos para mí han sido como lo más importante del catolicismo y por eso lo abrazo mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque es racional creer que María es madre de Dios, pues porque es racional creer, por ejemplo, que María es Inmaculada Concepción y que posteriormente fue al cielo, ¿no? O sea, es racional, o sea, digamos que esas cuestiones no pueden obviamente analizarse mucho o que, por ejemplo, a través de ciertos silogismos o una metafísica podamos llegar a que digamos, María es la madre de Dios, ¿no? Obviamente hay ciertas cuestiones como que la revelación pueda ofrecernos una ontología mucho más rica, ¿no? Como esta distinción de las tres personas, ¿no? De Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿No? Obviamente, digamos, la razón no puede llegar, pero la revelación sí nos puede, por ejemplo, dotar de ese conocimiento, ¿no? Pero mi punto es que los dogmas marianos no son racionales, o sea, es racional sostener, por ejemplo, otra vez, ¿no? Que María no tuvo mancha de pecado, que María fue siempre santa y que fue la elegida por Dios y que merece en este caso culto y mucho, mucho, mucho respeto, ¿no? Pero todos esos dogmas, digamos, yo los acepto, ¿no? Y los abrazo por fe, ¿no? Y no me parecen, digamos, tan contraintuitivos, ¿no? Pero con esta cuestión, por ejemplo, ahora de el magisterio, la autoridad y todo eso, pues hay ciertas cosas que sí me parecen aún contraintuitivas, pero eso no implica, digamos, que tengan que tener otra denominación, ¿no? O sea, yo abrazo muchos, otra vez, de los dogmas católicos, me parecen, digamos, racionales, ¿no? Aunque obviamente los acepto por fe, no tengo que hacer silogismos o digamos que necesariamente llegar a todos esos dogmas, obviamente por una metafísica, ¿no? Obviamente, digamos que el cristianismo no trata, o sea, no es racionalista, obviamente, ¿no? Sino que podemos como hacer esta nivelación de fe y razón, ¿no? Digamos, como ya lo decía Tomás de Aquino, ¿no? Pero el punto es ese, digamos que hay ciertas cosas que todavía tomo por contraintuitivas, pero por cuestiones de que, digamos, he tenido hábitos, digamos, en este caso inadecuados, de que no fui, por ejemplo, 9, 8 años a la iglesia y que, por ejemplo, adorar a Dios, la oración, el ayuno, este,
la devoción, el rosario, etcétera, o sea, me parecían absurdos. Pero hoy que, por ejemplo, abrazo la fe católica, ¿no? Digamos que he abrazado muchísimo de eso, pero hay, digamos, ciertas cuestiones que me parecen contraintuitivas, pero que probablemente con el tiempo yo pueda cambiar, ¿no? Es más de un hábito, digamos, sesgado, que más, por ejemplo, de una negación consciente que yo tenga, pero para nada, ¿no? Creo que más o menos, no sé si respondí a la pregunta. Claro que sí, claro que sí. Eso se podría decir que es una especie de ejercicio del espíritu, ¿no? Aunque si es que ignoramos, digamos, estas definiciones contemporáneas de lo que, de lo que vendría a ser un ejercicio, eh, para que se comprenda mejor, ¿no? Lo que decía Aristóteles en su Ética Nicómaco, ¿no? De que son las costumbres las que pulen las virtudes y que, de cierto modo, parafraseando, someten a las pasiones. Y es que, evidentemente, una persona que no sabe lo que es hacer ejercicio y que ha estado toda su vida, digamos, tirada en un sillón, no va a comprender por qué una persona no le gusta estar tirada todo el día en el sillón y encima, digamos que de alguna forma se rompe los músculos en un gimnasio. No lo va a poder comprender hasta que lo viva. Muchas personas dicen, no, eso Exacto. de la vivencia, entonces yo te invito a que vivas el ateísmo y así. Y ahí yo tengo un argumento interesante, ¿no? Y no sé qué opinas, así, así simplemente haciéndolo como un comentario. Yo siento que el ateísmo es una especie de error de la propia duda, porque uno cuando duda está invitado a encontrar la verdad, pero cuando abraza el ateísmo, o sea, no está encontrando una verdad realmente, ¿no? Una verdad en un sentido trascendental, en el sentido de que un ateo la pregunta que está haciendo es si es que Dios existe o no. No estamos hablando de una verdad, por ejemplo, este vaso está vacío o está lleno, ¿no? Evidentemente sería un juicio sintético y si es que no hay líquido y yo estoy considerando que lleno es que haya líquido, pues evidentemente puedo concluir que está vacío, sino en un aspecto trascendental, en un aspecto que es más complicado. Entonces, yo considero que eh, el ateísmo vendría a ser, digamos, una consecuencia negativa de la propia duda y que el teísmo vendría a ser una consecuencia virtuosa de la propia duda. ¿Virtuosa en qué sentido? Eso me recuerda a una pregunta que le hicieron a uno de tus filósofos favoritos, Heidegger, cuando No, sí. cuando le preguntaron, ¿no? Si es que yo tengo a la revelación y ya tengo al cristianismo, ¿para qué necesito la filosofía? Le hacen esa pregunta, ¿no? Si es que yo ya tengo la verdad en la revelación y en el cristianismo, ¿para qué necesito yo la filosofía? Y Heidegger respondió algo bien interesante que nuevamente es parafraseado, ¿no? En el que Heidegger decía, con la filosofía tú comprendes y te haces más sensible a las palabras. ¿Por qué? Porque con la filosofía comprendes lo que las palabras buscan transmitir, te haces más sensible a las palabras en sí mismas, ¿no? Porque ya no es ahora como que hablemos solo de conocimiento de forma ambigua, o que hablemos de ente de forma ambigua, o que hablemos de vida, porque muchas personas en sus conversaciones cotidianas hablan de vida como, vida, ¿no? Pero nunca se ponen a profundizar en qué cosa es vivir, qué cosa es la propia vida, ¿no? Lo que es el filosofar. Entonces, Heidegger concluye en el que cuando tú haces filosofía te haces más sensible a las palabras y en específico a la palabra de Dios, ¿no? O sea, tu corazón se hace más sensible a comprender esta revelación, porque ya lo decía San Agustín. Para San Agustín, Dios era la verdad. Y no es que uno busque a la verdad, sino que dejas que la verdad te encuentre. Y tú ya eres sensible en tanto que tu duda te ha llevado a hacerte más sensible a la verdad, porque ahora recibes la verdad de forma diferente, ¿no? Que digamos, personas que utilizan las palabras de forma cotidiana, pero sin comprender su peso teórico y sin comprender que posiblemente con un conjunto de palabras puedas comprender por qué estás aquí, para qué estás aquí, qué eres y por qué eres, que son preguntas fundamentales dentro de la filosofía y que si le haces a una persona que posiblemente esté en el metro, lo dejes pensando todo el día, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente,
y aquí sí me voy a un aspecto más pesimista, no sé si es que a ti te gustan los autores pesimistas, pero a mí, me voy hacia el No, aspecto pesimista. Bueno, pero, a mí me gustan los pesimistas porque siento que escriben bonita poesía. Por ejemplo, Emil sí, Cioran, ¿no? Y yo me voy hacia el espectro pesimista, pero para darles una vuelta, claro, porque hay puntos en el que dicen, ¿no? Que uno piensa, ¿no? Uno uno habla de la felicidad y piensa en la felicidad y medita sobre la felicidad para ignorar que es un ser para la muerte, ¿no? Que es un ser finito. Y yo le doy la vuelta. Yo considero que las personas hacen lo contrario, se ponen a pensar en cosas, finitas para ignorar lo trascendental, porque les da miedo el tiempo, les da miedo el hecho de que en cualquier momento van a morir, les da miedo que en cualquier momento, su celular se va a malograr, en cualquier momento sus amigos se van a casar y ya no van a poder ir de fiestas y cosas como esa. Entonces, se preocupan por lo finito, ignorando lo infinito. Y yo considero que ese es un síntoma de la posmodernidad muy marcada. Y ya que había tocado el tema de San Agustín, quería preguntarte, ¿cuáles son tus autores favoritos dentro del teísmo? ok, pregunta interesante. El teísmo, bueno, no podemos ignorar, no podemos como, o sea, digamos que un teísta no puede como que no mantener en su top 5, pues obviamente a Santo Tomás de Aquino, ¿no? El clásico, 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 el más genial, el más basado, el más God, y además era santo, ¿no? Entonces, bueno, es santo, no era santo, es santo. Entonces, obviamente es uno de mis autores favoritos. La verdad es que, pues me, digamos que enamorado mucho, ¿no? De su metafísica, digamos, de todo este sistema metafísico que tiene. La verdad, a mí me ha encantado, digamos, esas virtudes metateóricas que tiene el sistema y la verdad por eso me encanta mucho, ¿no? En segundo lugar, ¿a quién tengo como uno de mis autores favoritos? Pues a Fesser, ¿no? Digamos que Fesser, aunque digamos que no es el tomista por excelencia, aunque sí es neotomista, aunque tampoco es como alguien a quien, o sea, como una autoridad en el tomismo en este caso, porque hay ciertas diferencias, ¿no? Digamos entre los tomistas intensivos, los tomistas analíticos, los neotomistas, etcétera, ¿no? Entonces, pero Fesser, digamos que en varias de sus obras hace un contraste, en este caso, entre las tesis escolásticas, las tesis del doctor Angélico, con las tesis de la metafísica analítica, las contrasta, las compara, ¿no? Y también tiene muchas más obras, papers interesantes, defendiendo en este caso, digamos, las reinterpretaciones de las vías tomistas, pero me parecen súper, súper interesantes, súper claras, ¿no? Típico de la filosofía analítica, entonces por eso Fesser se convierte en uno de mis autores teístas analíticos, ¿no? En tercer lugar, tengo a Kunz, ¿no? Digamos que es también un autor, digamos, más o menos popular, ¿no? Pero Kunz, digamos que tiene más, por ejemplo, este lado de hacer más metafísica de la ciencia en base, ¿no? A Tomás de Aquino y Aristóteles, ¿no? Y también tiene, por ejemplo, reinterpretaciones del tomismo y también tiene, digamos, una justificación del teísmo clásico, aunque es un poquito obviamente diferente, olviden el término ese, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Este, tres. Bueno, llevo tres, ¿no? El cuarto. Es que aún no tengo como digamos, mis autores tesis, digamos, que haya yo profundizado mucho. En esos tres, digamos que bueno, digamos que es base, muy base, pero hay un cuarto muy interesante que es Gavin Kerr, ¿no? Gavin Kerr es obviamente un tomista, pero es también analítico, ¿no? Y también, digamos, no olvida el término importante del tomismo intensivo que es el S, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante porque también, de nuevo, digamos, hace contrastes con la metafísica analítica y el tomismo, en este caso, ¿no? Pero como pueden ver, obviamente estoy inundado de tomistas y eso a mí me encanta, ¿no? Pero bueno. Genial, genial. Y la verdad que hay muchísimos más. Por ejemplo, recuerdo que uno de los que me enviaste para la tier list del video que vamos a hacer era Luis González. Y es un autor, considero yo, que También. considero que es un autor fundamental también. San Agustín, a mí San Agustín me gusta demasiado. Y yo incluso tengo un pequeño testimonio y es que a San Agustín, no sé si es que ya lo has leído. Primero coméntame si es que ya lo has leído un poco, aunque sea.
a San Agustín? He leído sobre sus argumentos, pero no a San Agustín. Porque San O sea, Agustín es imposible no encariñarte con San Agustín luego de leerlo. A mí lo que me pasó es que la primera vez que lo leí sentí algo raro, sentí como si alguien me llamara la atención. Y la segunda vez que lo leí, sentí como si alguien me abrazara. O sea, sentí dos reacciones completamente opuestas, porque la primera vez que lo leí yo era agnóstico y me habían dicho, ¿no?, que una de las personas que daba los mejores argumentos era San Agustín. Evidentemente, al no conocer de semiótica escolástica y de filosofía, no pude comprender bien su teoría del signo y su teoría del tiempo, ni siquiera conocía filosofía del tiempo, ni siquiera sabía que existía eso, ¿no? Pero al leerlo por segunda vez, en específico sus confesiones, que te las recomiendo bastante, son como una especie de caricia para tu fe, porque es muy bello, ya que sin ninguna vergüenza, y creo que es lo que deberíamos hacer, ¿no? Sin ninguna vergüenza, demuestra esa relación íntima que él tuvo con Dios. ¿Y por qué digo que no deberíamos de tener ninguna vergüenza? Y ahí es donde va otra pregunta que quería hacerte, ¿no? Y es que muchas veces he visto que algunos teístas que incluso, ¿no?, se consideran católicos, no les gusta hablar sobre, por ejemplo, los sacramentos, sobre los dogmas o sobre los ritos, ¿no? Dicen, no, que yo no tengo por qué estar, mm, no sé, enalteciendo cosas que son fundamentales, como por ejemplo ir a misa, que es algo fundamental. Entonces, en este caso, ¿no?, decir que todo tipo de manifestación social, porque de lo contrario seríamos animales, incluso también se presenten ciertos animales, por así de decirlo, toda manifestación social, y eso es lo que nos diferencia de los animales, toda manifestación social, racional y consciente lleva consigo rituales. Incluso el ser ateo también, porque tiene ciertos delimitantes y tiene ciertos ritos también, todo. Incluso cuando una persona deja la pubertad y entra a la adultez, ir a la universidad, incluso simplemente ir en un bus, tiene ciertos parámetros por los cuales tú no vas a ver en un bus a una persona parada de manos, o que se está durmiendo, no sé, boca arriba, a menos que exacto, esté borracho, ¿no? Entonces, todo tiene rituales. Entonces, exacto. claro, o sea, todo tiene ritos, tiene formas correctas de hacerse. Y en ese sentido quería preguntarte, ¿cómo es que ha sido tu relación con con tu regreso al catolicismo, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo ha sido esa relación de volver a misa, pisar una iglesia luego de tantos años, comulgar? No sé si es que has comulgado, confesarte, no sé cómo fue, ¿no? No sé si es que tienes algún problema con contarnos esto. Creo que sería interesante. No, no, claro. Yo no soy en contra, ¿no? O sea, digamos que obvio amo a la metafísica, a la filosofía, ¿no? Digamos que es mi trabajo, es mi hobby, es mi pasión, pero también digamos que digamos, responsabilidad, en este caso es epistémica, hablar acerca de esto, ¿no? Porque si soy teísta y soy cristiano y soy católico, también debo hablar, digamos, sobre mi fe para compartirla con los demás y que los demás también, por ejemplo, puedan conmoverse, puedan digamos, reflexionar y amar a Dios de forma en su plenitud, ¿no? Pero bueno, digamos que cuando yo decido entrar al catolicismo, la verdad es que, bueno, regresar, ¿no? No entrar, regresar, ¿no? Creo que es la palabra correcta. Este, digamos que yo estoy, digamos, muy emocionado por la Eucaristía, ¿no? Por estar en contacto directo con Jesús Eucaristía, pero digamos que siento que esos 9 años he hecho cositas muy, muy malas o pecaminosas. Entonces sé que debo confesarme, aún no lo he hecho por falta de tiempo. Entonces no he logrado comulgar, ¿no? Pero estoy emocionado, muy emocionado. Y obviamente cuando entro a una iglesia, digamos que la semana pasada empecé a ir a misa, obviamente digamos te conmueves, digamos que tienes como que tu corazón encendido, no digamos entre las palabras del sacerdote, y todo eso, digamos que cuando ya eres católico, cuando eres teísta, cuando eres cristiano, ¿no? Incluso
cuando una persona es protestante, ¿no? Pues obviamente siente como ese avivamiento, ¿no? O sea, siente como como el Espíritu Santo lo llena, ¿no? O sea, cómo Dios entra en contacto con él y lo empieza a amar. Entonces, para mí es muy importante esto, ¿no? Digamos que no niego esto. Para mí, digamos, también, digamos, digamos, estas costumbres, estos ritos, ¿no? De los santos, ¿no? Por ejemplo, el ayuno, la oración, la caridad, para mí son muy importantes y por eso, digamos, que me parecen importantes para amar a Dios, que es la causa final, y tanto, digamos, para fortalecer mis virtudes, tanto virtudes que sean morales como virtudes, por ejemplo, que sean, digamos, no relacionales como la prudencia, etcétera, ¿no? Pero todo esto es demasiado importante para acercarse a Dios, ¿no? Por ejemplo, el ayuno, la oración, ¿no? La caridad, todo esto te acerca a Dios y por eso obviamente en el catolicismo hacemos todo esto, ¿no? Para acercarnos más a Dios, para estar en contacto más con Él, para elevarnos, para que el Espíritu Santo nos cubra y pues obviamente para simplemente ya al final de nuestras vidas pues estar en gloria eterna con Dios. Pero bueno, creo que es algo muy bonito, pero bueno. Claro que sí. No Y de hecho, manches. si es que tienes, ¿no? Esa, digamos, leve preocupación por esos 9 años en el que has estado sumergido en el pecado, pues te voy a pasar la película de San Agustín. No sé si es que ya la has visto, pero la verdad es muy conmovedora porque San Agustín antes de su conversión era un pecador, pero de aquellos. Entonces, realmente muchas personas se sienten identificadas y pues como dices, ¿no? Es vivir nuestra fe en plenitud, es realmente comprender lo que estamos viviendo, por qué lo estamos viviendo y para qué lo estamos haciendo tal cual. Dices, ¿no? Hacer la caridad nos acerca más a Dios, como dice esta bellísima encíclica de Benedicto, Deus Caritas es, ¿no? Dios es caridad, haciendo referencia a que si es que nosotros queremos practicar el amor, tenemos que hacer la caridad, ¿no? La caridad, interés desinteresado por el bienestar del prójimo. Eso es lo que realmente nos hace Exacto. felices. Santo Tomás ya lo decía hace millones de años, y el mismo Jesucristo, ¿no? Entregarse al prójimo es lo que nos hace felices. Y lamentablemente vivimos en una sociedad que se ha dejado consumir tanto por el consumismo, valga la redundancia, que se dan cuenta tarde de eso, ¿no? Creen que el dinero les da felicidad, viven en montañas de puro dinero, pero son tristes y empiezan a buscar la caridad. Es algo bien interesante, es algo realmente muy profundo. Y ya para hacerte entre las últimas preguntas, porque tenemos otro video pendiente, ¿no? Quería preguntarte, ¿cómo empezó a tomar tus seres queridos, tus amigos, tus familiares o los que te conocen de manera cercana tu conversión al teísmo y al catolicismo? Ok. Pues, digamos que, pues mi mamá, pues mi mamá es católica, o sea, siempre ha sido católica, entonces, digamos que, digamos que ha estado como feliz, ¿no? Ha estado feliz, ha estado muy, muy, muy contenta de que haya como que, pues, regresado, ¿no? Porque digamos que antes, cuando hacía preguntas, ¿no? Así raras de, a ver, ¿y por qué esto es así? ¿No? ¿Y por qué esto es así? O sea, como que intentando sacar a mi mamá de la fe o algo así, no, obviamente, pues me arrepiento. Pero obviamente ya cuando digamos, o sea, digamos que emocionado le hablo, no sé, sobre alguna cosa que leí sobre María, sobre la Mariología, etcétera, y le explico, mira mamá, es que María es la nueva Eva, bueno, pues, etcétera, ¿no? O sea, cosas así que voy como que leyendo de la apologética católica, digamos que pues a ella le emociona, se pone contenta y todo ello, ¿no? Pues mi papá también es católico, pero digamos que pues ya es un poco viejo, viejito, entonces siento que es un poco diferente, entonces por eso trato como cuando me comunico con él, pues de acercarlo más, digamos, a que comulgue, a que vaya a misa y todo eso, ¿no? Por ejemplo, bueno, mi hermana no abraza mucho la fe, entonces, digamos que cuando le hablo sobre esto, pues bueno, no es como muy, muy, muy agradable, pero pues vamos haciendo como que este acto de caridad por intentar, digamos, hacerla, pues entrar, ¿no? Digamos, en conocimiento, ¿no? Sobre esto. Y mis amigos, pues bueno, digamos que
O sea, hay ciertas veces en que no hablo sobre esto con mis amigos, ¿no? O sea, digamos que a veces sí les digo, a ver, vamos a justificar esto, o sea, te voy a dar argumentos para justificar la existencia de Dios, ¿no? O sea, digamos que como muchos de ellos son gentiles o de alguna forma son ateos y todo eso, pues primero, pues obviamente empiezo, ¿no? Digamos que intentando justificar racionalmente la existencia de Dios y la fe, digamos, es algo más íntimo, ¿no? Es algo más íntimo. Por eso es que, digamos ya con mucho respeto, este, cuando un cristiano, sea protestante o católico, le habla a alguien más, ¿no? O sea, y decirle, a ver, es que Dios es como el aire, es que tienes que vivirlo, ¿no? Pues obviamente esa persona te va a decir, a ver, pero ¿cómo justificas esto? ¿Cómo que Dios es aire, ¿no? O algo así, ¿no? Obviamente, si tú hablas con un cristiano, ¿no? Sobre la experiencia religiosa, sobre la fe, sobre el Espíritu Santo, obviamente, pues se van a entender, pero cuando hablas con un ateo sobre esto, sobre la fe, pues no te va a entender. Entonces, primero tienes que justificar, ¿no? Racionalmente la existencia de Dios para llegar como a lo más íntimo, ¿no? Que es la fe, ¿no? Que ya va después. Pero, pues bueno, así ha sido como mi experiencia, como con mis seres queridos, con las personas de mi alrededor sobre, pues, mi conversión, ¿no? Sobre todo. Por supuesto, y algo muy importante que mencionabas es que si bien la fe es personal, sí se puede compartir mediante la prédica, y la prédica tiene que reflejarse en el ejemplo, ¿no? Y es el ejemplo de lo que hace de lo que hace Cristo con nosotros, aquello que podemos compartir no solamente contándolo, sino también haciéndolo mediante la caridad. Es algo muy interesante. Y ahora que mencionas a eso de tus compañeros, quería preguntarte, tú en tu universidad, ¿cómo has visto a tus profesores? ¿Ves que tus profesores toman, por ejemplo, el tema del debate del teísmo y el ateísmo como algo serio? ¿Los ves más inclinados hacia el ateísmo? ¿Te ha tocado algún profesor que haya sido creyente cuando tú eras ateo? Coméntanos eso. Claro, es muy interesante, ¿no? Es muy interesante, aunque no he visto a muchos profesores, digamos, hablar explícitamente sobre esto, digamos que sí me ha tocado sobre dos profesores, ¿no? Que han hablado explícitamente sobre esto. A ver, mi profesor, que no me acuerdo cómo se llama, pero ojalá lo traigas algún día, ¿no? Para una entrevista o algo así, porque es muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante el profe, porque este profesor da las clases de ontología, da clases de escolásticos, da clases sobre medievales, no filósofos medievales. Entonces, digamos que me ha tocado en dos de sus clases, la verdad, han sido como de mis clases favoritas, de mis materias favoritas, ¿no? Pues por esto, o sea, cómo habla, cómo, cómo se expresa en relación a la fe. O sea, muchos de los alumnos de sus clases piensan que el profesor es sacerdote o era sacerdote o algo así, porque cómo expresa su fe, digan, bueno, cómo expresa sus palabras, implícitamente expresa su fe, ¿no? Aunque el profesor creo que es ateo, siento que las objeciones que ha dado, ¿no? En torno a la existencia de Dios son muy malas, o sea, porque apela a filósofos como Nietzsche o otros filósofos así, ¿no? Más o menos. Aunque el profesor es muy bien entendido, obviamente, no es el típico profesor de ingeniería que intenta especular sobre la existencia de Dios, pues obviamente tiene sus objeciones que me parecen a mí muy malas, pero que siento que el profesor está como un paso del teísmo, pero que ciertas, digamos, influencias filosóficas no le han sido de bien. Pero siempre cuando explica a Tomás de Aquino, a Suárez o explica incluso a Ockham, bueno, no Ockham, sino estos filósofos, por ejemplo, como San Anselmo y todo, pues digamos que sus palabras se expresan mucho como una fe que intenta reflejar, ¿no? O sea, digamos que todos los alumnos se quedan así sorprendidos porque, a ver, profe, es que usted es teísta, ¿verdad? O sea, usted es sacerdote o algo así. Y el profe dice, no, no lo soy, pero creo que tomó clases de griego y sabe mucho sobre teología, etcétera, ¿no? Y bueno, por contraparte, hay un profesor que me da filosofía de la religión en este momento y que yo estaba así, ¿no? En la clase, sí, bien. Y dijo que Tomás de Aquino hizo pues varios libros o bueno, que la suma teológica es muy grande, ¿no? Y que hoy los libros los encuentras pero en partes. Pero el punto es que dijo que la suma teológica era un intento inútil, ¿no? De justificar en este caso la existencia de Dios. Inútil, o sea, dijo, no, pues ahorita ya no vale la pena, es inútil, entonces, pues ya no. Y sí, o sea, digamos que sí nos sacó como una espinita así como de, ¿cómo puede decir eso, profe? No. Entonces, digamos que uno de los criterios
para la calificación de la materia es una exposición. Entonces estoy pensando en hacer, digamos, una exposición de cómo, o sea, bueno, no sé qué título ponerle, pero principalmente es como de la racionalidad del cristianismo, ¿no? Más o menos, para justificar, digamos, todo lo más importante del cristianismo y así no, no dejar como los alumnos como decir, ah, sí, cierto, ¿no? Pues que lo de la religión es absurdo y es un mito, ¿no? Pero bueno, más o menos ha sido como mi experiencia, ¿no? No he tenido como más profesores que hablen explícitamente sobre esto, aunque pues es muy interesante que lo hagan, porque obviamente están en una facultad de filosofía, pero esas son como mis experiencias con los profesores, ¿no? Básicamente. Ah, mira, interesante. La verdad que voy a estar atento a esa exposición. No sé si es que le puedes pedir a alguno de tus compañeros que te grabe y lo subimos al canal, porque sería bien Va, va, va. interesante, ¿no? Eso. Sí. Realmente sí, o sea, creo que es algo normal que en ciertas universidades hayan ciertos profesores que incluso a veces lo hacen por intentar verse imparciales. Es algo bien interesante, ¿no? Yo tenía un También. profesor con el cual me pasaba lo mismo que por ratos, y recordemos, ¿no? Quienes leen a los escolásticos habitualmente o por razón de la propia lectura van adquiriendo un lenguaje más bello, por así decirlo, un lenguaje más poético. Entonces, podría ser a razón de eso, ¿no? Tenía un profesor que también por ratos parecía creyente por cómo se expresaba sobre la fe y por ratos parecía un agnóstico por cómo expresaba a autores más recientes que vendrían a ser como Nietzsche, Sartre, etcétera, ¿no? Entonces sí, ahí hay algo bien interesante. Entonces, realmente yo estoy muy contento, espero a la noticia de tu confesión, ¿no? De que vas a ir a confesarte, evidentemente de manera íntima. Yo también necesito confesarme. Y ya una última pregunta para cerrar es si es que tienes planeado de alguna forma empezar a hacer divulgación también teísta o si es que tienes la idea de, por ejemplo, conciliar la filosofía analítica con tu teísmo como lo hace Fesser o dar o intentar una especie de revolución. A ver si es que puedo sacar aquí la primicia. Ah, ok. Sí, sí, claro, ¿no? O sea, digamos que no he descartado, o sea, no he descartado en cuestión de que, por ejemplo, ya no lea a los autores que he leído, digamos que hay una riqueza intelectual y que hay herramientas, hay debates, ¿no? Que son muy importantes. Obviamente son debates en filosofía de la ciencia. Hay filósofos que he mencionado mucho, digamos, como Marlang, como James Ladyman, como Stephen French, ¿no? Que me parecen muy importantes. Entonces, lo que quiero intentar, digamos, en este caso es fusionar eso con, en este caso, la existencia de una causa primera, ¿no? Con las propiedades ya digamos, sabidas, y si alguien no las sabe, pues obviamente es esas propiedades que tiene, por ejemplo, Dios, como la impasibilidad, como la inmutabilidad, el ser necesario, ser perfectísimo, etcétera, ¿no? Entonces, quiero, digamos, que fusionarlo, aunque tengo miedo, o sea, tengo miedo porque está el tomismo intensivo ahí, está como esta supuesta, digamos, el ignorar, ¿no? Este lenguaje escolástico y más que nada, pues este término, ¿no? Al que refiere como, o sea, el S, que es el ser, ¿no? O aunque alguien me va a corregir, yo sé que los tomistas van a corregirme porque todavía me falta mucho, pero, pues sí, digamos que me da miedo. Digamos que, por ejemplo, los teístas clásicos hoy en día son criticados por los tomistas intensivos, entonces tengo ese miedo y por eso en este caso necesito avanzar mucho más, leer a Tomás de Aquino, leer sus obras, leer obviamente a los tomistas intensivos y también concentrarme en los teístas analíticos, por ejemplo, Locke es alguien que utiliza mucho Franco, ¿no? Franco, ese leerlo se ve muy interesante. Entonces planeo cómo fusionar, vamos, estas dos cuestiones, pero me parece aún complicado, aún, digamos, un camino, digamos, que estoy disfrutando, pero pues obviamente que quiero empezar ya. Y con lo de la divulgación, sí, quiero empezar a hacer la divulgación, ¿no? Ya, nada más que en ese momento no tengo como las herramientas, entonces ya cuando tenga como un teléfono, pues más o menos adecuado para grabar, ¿no? Un buen micrófono, otra vez,
pues ya empezaré, digamos, como por ejemplo, con el primer video que diga, soy teísta, ¿no? Y mi justificación. Y de ahí, por ejemplo, empezar a hablar sobre estos temas, ¿no? Ya hacer más debates, ¿no? Por ejemplo, estos videos van a quedar como un simple, una simple evidencia o testimonio de lo que fui antes, ¿no? O sea, esos videos de que criticaba al teísmo, ¿no? Y bueno, esos videos, ¿no? De TikTok, ¿no? Donde era ateo y hacía como esto, ¿no? Pero ahora, pues obviamente es la etapa teísta y, pues bueno, viene cosas, o sea, vienen cositas, como digan, vienen cositas. Claro, y de hecho podrías hacer videos refutándote a tu yo de el pasado, ¿no? Mira, mira, Sí, has tocado un tema interesantísimo porque con lo que respecta a la divulgación, por ejemplo, para dar un ejemplo, yo creo que hacer la divulgación en TikTok no es para nada difícil porque realmente los argumentos ateos son paupérrimos, son exacto. muy básicos, Vale. no que, no sé, los argumentos fisicalistas o psicologistas son muy básicos, son sencillísimos de responder. Y tú que manejas muy bien la filosofía de la ciencia, pues se te va a hacer mucho más fácil incluso, ¿no? Y el tema que has tocado que se me hace interesante es que hay ciertas situaciones en las cuales, o mejor dicho, en la mayoría de situaciones actuales es mucho más complicado responderle a un teísta que responderle a un ateo cuando eres teísta, porque hay este debate entre los tomistas intensivos, entre los tomistas clásicos, los neotomistas, en donde realmente ahí se ve el peso, incluso los que me mencionaste como Opi, por ejemplo, o incluso, ¿no? Ateos que conocen de filosofía de la religión comprenden eso, por eso sus posturas van hacia ese nivel argumentativo. Entonces, ¿no? Yo lo que te podría sugerir es que hagas una especie de, yo le llamo teletransportación en el sentido de que un camino es largo. Cuando quieres conocer, por ejemplo, ¿no? Primero quiero conocer sobre tomismo intensivo y sobre, no sé, o la distinción entre tomismo clásico y tomismo neoclásico. Yo lo que hago es, primero veo cuál es el debate vigente y cuáles son los argumentos más fuertes, entonces me teletransporto a la punta del debate y desde ahí voy descubriendo los presupuestos. Y es algo que podrías hacer, búscate ahí en el grupo hay varios, búscate a dos que sean buenos referentes en esos puntos y ponlos a debatir o pídeles que te pasen sus mejores argumentos y vas a dar una teletransportación y ya regresas a lo básico poco a poco, ¿no? Creo que sería algo bien interesante. Ya para que pasemos al siguiente video que va a ser la tier list, en donde yo voy a hablar solamente 5 segundos porque me has puesto filósofos que este, con los que estoy casi perdido. No sé si es que quieres dar unas palabras de despedida para que pasemos al siguiente video. Yo, por mi parte, estoy muy contento y pues sabes que puedes contar conmigo en tu búsqueda de la verdad para lo que necesites, ¿no? Y pues yo estoy muy alegre de que ahora seamos hermanos en Cristo y espero pronto tu confesión y que me comentes, ¿no? Si quieres, deja un mensaje ya para que cerremos este directo y nos despidamos de la gente. Claro, no, pues yo te agradezco, Ángel, por el espacio, ¿no? Por todo lo que has comentado. La verdad yo te aprecio pues como un amigo, la verdad es que ha sido bastante de ayuda, ¿no? Me has como pues ayudado en este camino, ¿no? La verdad es que digamos que eres una de las personitas en el grupo más empáticas y con los que más he empatizado y que más me ha ayudado. La verdad agradezco mucho pues tu ayuda y pues obviamente estoy obviamente también contentísimo que seamos ya hermanos en Cristo, que seamos los dos ya bueno, que yo sea católico y que tú también y que bueno, compartamos la fe, ¿no? De esa forma. Y pues bueno, digamos que agradecer a todos los que han mostrado como bueno, me han dado como ese apoyo, digamos que, bueno, incluso al propio Dante Urbina, que me mandó un mensaje y la verdad es que estoy como que, no, contento de que mi ídolo me haya mandado un mensaje. Entonces, pues bueno, agradezco a todos los que me hayan mandado como ese mensaje de aliento, no principalmente teístas, católicos que me hayan felicitado, digamos, brindado su mano.
Entonces yo estoy totalmente contento y pues bueno, obviamente se vienen cositas, ¿no? En la divulgación filosófica, ¿no? Entonces, pues obviamente van a haber más videitos, ¿no? Ya refutando teos, así como lo hace Carlos, etcétera. Pero bueno, yo agradezco mucho y pues que Dios los bendiga, ¿no? Y gracias. Perfecto, bueno, un gusto a todos, ya nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado, ¿no? En el testimonio de nuestro hermano Guineo, eh, Pablo Andrés. Espero que pues los que nos estén viendo también, ¿no? Recemos también porque el cura que reciba su confesión no se desmaye de la impresión por lo que habrá hecho esos 9 años. Es una broma. Y pues bueno, un abrazo chicos por habernos acompañado. Muchas gracias. Vamos a hacer un video después de este que va a ser calificando ateos, no, ateos, filósofos analíticos, así que no se lo pueden perder.